Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista electoral de Revista Facto. En esta ocasión nos encontramos con el diputado suplente César Reyes, quien además es candidato a diputado propietario por el Partido Arena. Bienvenido, diputado. Karen, de verdad que un placer para mí poder estar en este espacio, sobre todo con Revista Factum, para hablar un poco sobre la realidad del país. Yo creo que es necesario que siempre veamos las dos caras de la moneda que está viviendo nuestra sociedad actualmente. De acuerdo. Por ahí me gustaría empezar, diputado, acerca de su protagonismo en la Asamblea Legislativa. He notado que tiene un perfil bastante público dentro de la bancada de Arena y me gustaría saber por qué sucede esto, por qué un diputado suplente tiene tanto protagonismo en la Asamblea Legislativa y si esto se debe, si este es un síntoma de que el partido se ha quedado sin voceros o quizás hay cierta debilidad ahí en el partido. ¿Qué está pasando? Mira, más que una necesidad de protagonismo, yo creo que es una necesidad de cambios radicales dentro de nuestras estructuras y dentro de nuestro partido. Cuando inicié esta legislatura como diputado suplente, lo hice con una convicción bien sencilla. Primero, hablar con la verdad y segundo, actuar con sentido común. Han sido los dos pilares fundamentales que me han llevado a mí en esta corta carrera política, ya, pero hemos tratado de buscar y alzar la voz y de romper ese paradigma que existía dentro de la Asamblea Legislativa bajo la figura del diputado suplente, que éste simplemente vota cuando el diputado propietario no está, o que éste va a votar cuando los temas que se discuten dentro de la Asamblea Legislativa son temas muy delicados y tenían la costumbre, digamos, en el pasado incluso, de que cuando el tema era bien complicado, pues a quienes mandaban a votar a los diputados suplentes. Entonces, yo dije, la verdad que estoy en esta coyuntura metido y al final del día dije voy a romper con este paradigma y vamos a empezar a alzar la voz, vamos a empezar a dar pronunciamientos contundentes sobre la realidad que está pasando en nuestro país y si verdaderamente esto es una vocación, yo creo que hay que demostrarlo, sí. Entonces, al final del día yo no lo puedo ver como falta de voceros, sino que yo lo veo como vientos de cambio completamente. Entonces, donde una generación nueva que está pujando detrás con la necesidad de poder cambiar la política de cómo se está haciendo actualmente y de cómo se venía haciendo en el pasado. Entonces, hoy es la oportunidad de generaciones nuevas para poder hacer esos cambios sustanciales dentro de los institutos políticos y dentro de nuestra sociedad. Y así es como llega a la candidatura de propietario. Sí, justamente en ese proceso que se ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo, en donde la ilusión de poder dignificar la función pública ha sido pues algo primordial y fundamental, en donde los problemas de los salvadoreños, las necesidades principales de los salvadoreños, pues vuelvan a estar en la mesa de discusión, en donde la crisis económica que nosotros estamos viviendo y que se vive diariamente y sobre todo lo viven los más desfavorecidos en nuestro país, el alto costo de la vida, el precio de la canasta básica más alto en los últimos 20 años, la falta de generación de empleos, el hecho que El Salvador se vea como un país en el cual no está llegando la inversión extranjera a nuestro país y sabemos que la problemática que está viviendo nuestro país es de la pobreza. Y la única manera que nosotros podemos combatir la pobreza es generando riqueza. Entonces, donde empecemos a generar ese ambiente para que los salvadoreños puedan invertir tanto en el entorno nacional y también los inversores extranjeros puedan venir, pero generando esas condiciones necesarias para que exista esa inversión. Porque si nosotros tenemos mayor inversión, tanto extranjera como nacional, vamos a tener mayor cantidad de empleos y teniendo mayor cantidad de empleos vamos a tener mejores salarios. Y con mejores salarios, pues no va a haber tanta pobreza en nuestro país. Al final del día es una sumatoria sencilla, 2 más 2 es 4. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Que no estamos resolviendo esas problemáticas que son tan cruciales y elementales para nuestro país. ¿Ya? Siempre con respecto a la bancada de Arena, ¿mantienen comunicación con los diputados Carlos Reyes y Donato Baquerán? Bueno, de hecho, ellos fueron apartados de nuestra fracción. Yo creo que fui de los primeros que alzó la voz para que este tipo de personas pues fueran apartadas de nuestro instituto político, porque ya no podemos seguir cargando nosotros esas cruces del pasado, porque no es justo que a nuevas generaciones dentro del partido que intentan hacer el quehacer político de nuestro país o que se vuelcan
para intentar cambiar una realidad en nuestro país, se le sigan achacando cosas que unas personas cometieron en el pasado. Yo creo que eso es algo primordial que debe de suceder hoy por hoy en nuestro país, a no tender a colectivizar los delitos cuando fueron otras personas que se aprovecharon del cargo para poder beneficiarse. Sí, porque ahora mantienen una postura bastante alineada al oficialismo. Ahora vemos como ellos automáticamente pues ya están volcados con el oficialismo. Vemos como algunos de ellos que tenían señalamientos de corrupción en ciertas instituciones del Estado, automáticamente recibieron ese perdón. Ya no fueron juzgados ni sentenciados sobre esos señalamientos de corrupción que existían. Entonces, al final del día, la pregunta queda ahí. ¿Arreglaron algo para verse favorecidos o traicionaron al partido para verse favorecidos? Entonces, esa es una pregunta que los salvadoreños se la deberán de contestar. Ahora pasemos un poco a hablar de la coyuntura nacional y cómo Arena está participando en las elecciones presidenciales. Siempre ha participado con candidatos con un perfil bastante alto dentro del empresariado, también dentro de la derecha, pero esta vez está participando con un candidato desconocido. ¿Por qué está compitiendo con este candidato? ¿No había alguien más? Mira, si te das cuenta de la coyuntura política en el país, es una coyuntura política un poco extraña, ¿ya? O sea, es una coyuntura política que no habíamos vivido antes, en donde está marcada por cuestiones como una reelección presidencial inmediata que claramente es ilegal e inconstitucional porque nuestra Constitución lo prohíbe. Estamos viendo que vamos a entrar a un proceso de elecciones bajo la figura de un régimen de excepción. Esto no se veía o no lo habíamos visto nosotros en esta época, por lo menos mi generación, nuestra generación, no lo había visto nunca. Estamos viendo también cómo se hicieron esas reformas a nuestras leyes electorales con la disminución de los diputados. No era para reducir el gasto público del órgano legislativo, sino que para cambiar la fórmula para elegir diputados. Viendo cómo se redujeron los municipios también de 262 a 44 con la intención de concentrar el poder, un Tribunal Supremo Electoral que lo de Supremo ya no le queda, sino más bien se ve un tribunal sumiso hacia el órgano ejecutivo. Vemos un empresariado con mucho miedo, en silencio, callado sobre la situación que está viviendo nuestro país y sobre todo en una etapa de crisis económica, en donde pareciera que el detrimento a nuestra democracia no va a afectar directamente al mercado, ya va a afectar nuestra economía. Si el principal factor para que exista inversión extranjera es la seguridad jurídica y actualmente no tenemos seguridad jurídica, entonces ahí vemos cómo este accionar político está afectando directamente al bolsillo de los salvadoreños. Entonces, este tipo de escenarios que son extraños, que no lo habíamos vivido antes, tienen una repercusión directa en toda la coyuntura política que nosotros estamos viviendo actualmente. Pero ¿eso quiere decir que hubo temor para que hubiese más participantes o a qué se refiere? De hecho, el que tengamos a este candidato presidencial, nosotros a Joel Sánchez participando bajo la bandera de Arena, fue ese acuerdo que existe entre nuestro instituto político y parte de la sociedad civil, porque nosotros pensamos que la mejor decisión era darles oportunidad a la sociedad civil y que Arena fuera ese vehículo ya para la sociedad civil y poder generar los cambios necesarios. La propuesta fue de las mismas organizaciones y al final nosotros pues lo apoyamos en el sentido que debía de existir esa unidad en nuestra sociedad, porque somos conscientes que los cambios los teníamos que empezar a hacer nosotros para que la sociedad pues se sumara. Siempre hablando con respecto al empresariado, ¿está financiando a Arena en esta coyuntura? De hecho, nosotros tenemos ciertos apoyos siempre, ya no son como los que tenía antes el partido tradicionalmente. Las realidades cambian con factores tan importantes como el miedo, como la persecución. Yo creo que todos sabemos que esa es una realidad que existe y es latente dentro de nuestro país. Entonces el poder hacer política hoy es un tanto más complicado y yo creo que por eso es que la coyuntura da para que nuevas generaciones en política nazcan, pues, porque siempre en épocas de crisis o en tiempos difíciles
es que salen esas personas valientes que se meten a este riesgo. Y si tú te das cuenta, los actores políticos que están actualmente dentro de la palestra y la coyuntura política son jóvenes de menos de 30 años ya, o estamos entre los 30. Entonces, eso le da a mí, por ejemplo, me da una cierta esperanza que independientemente de la situación que pase en nuestro país, va a haber una generación que siempre va a dar esa lucha por lo que verdaderamente importa, que es la democracia, el Estado de Derecho. Las necesidades de la gente hay que resolverlas de una forma pragmática, sin andar prometiendo y sin populismos, sino que simplemente que tengamos la necesidad de resolver esa problemática y sobre todo la responsabilidad para poder decir, independientemente pensemos diferente, Karen, nos podemos sentar en la misma mesa y resolver estos problemas. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tiene esta generación que está entrando en política y que nos va a tocar luchar contra esos fantasmas del pasado que son los autoritarismos, un pasado en el cual nadie quiere regresar. Nadie quiere volver al autoritarismo que vivíamos antes, porque nosotros crecimos en democracia y queremos más democracia siempre. Ese sector empresarial me dice que tiene miedo y por eso no está apoyando Arena, ¿se ha ido con nuevas ideas? Podemos decir que hay dos tipos de empresariado, ¿ya? Los buenos empresarios en nuestra sociedad que siempre velan por lo que verdaderamente es ser empresario, el hecho de la ilusión de emprender, de generar empleo, de que este emprendimiento o esta inversión que haga se vea retribuido en esas ganancias, porque la verdad que eso es ser empresario, ¿no? El hecho de poder invertir, de generar empleo, pero que también que esta inversión se vea retribuido en ese premio que es la generación de las ganancias. Y podemos ver también ese empresario que no es tan bueno, que siempre ha estado siempre de la mano de quien está en el poder en turno. Entonces son dos tipos de empresarios. Nosotros el llamado siempre lo hacemos a los buenos empresarios, a los salvadoreños emprendedores, a los que tienen la ilusión de poder cambiar su vida y cambiar su proyecto de vida siendo sus propios jefes, que yo creo que esa es la ilusión de muchos jóvenes, sobre todo de nuestras generaciones, en donde estamos viendo que esa situación difícil, sumado a esa situación de miedo, viene a cambiar pues esa realidad de querer apoyar uno u otro proyecto político. ¿Su campaña cómo la financia? Con fondos propios, o sea, es una campaña muy austera, es una campaña que se trata más que todo en un mensaje hacia la gente de que tiene esa posibilidad de decidir su mañana, de decidir su futuro, de construirlo, de despertar sobre todo frente a la realidad que nosotros estamos teniendo y que sean ellos los dueños de sus propias decisiones y de sus propios sueños. Que no sea un político el que venga a decidir el rumbo de tu vida o el futuro de tu vida, sino que seamos cada uno de los salvadoreños que podamos decidir qué futuro es el que nosotros queremos. Entonces, mi campaña se basa justamente en eso, en ir al territorio, caminarlos casa por casa, platicar con la gente, en estar en la sesión plenaria, en alzar la voz cuando existe un tema que afecta directamente al país, y creo que lo he hecho en reiteradas ocasiones ya dentro de la Asamblea Legislativa, en estar constantemente en los medios de comunicación, alzando la voz, en redes sociales, que hoy es la herramienta que todos estamos utilizando, o esta generación pues es la que nos da a nosotros esa ventaja de poder llegar a la mayor cantidad de salvadoreños y con la ilusión siempre de poder dignificar la función pública, pues. Con respecto a ese punto, acaba de salir la encuesta de la Gavidia y prácticamente está pronosticando que el mapa del país se va a pintar de color cian con 44 alcaldes de Nuevas Ideas y con 57 diputados en la Asamblea Legislativa. Esto que dice la encuesta de la Gavidia coincide con lo que usted ve en la calle, en el territorio. Hace 2 días exactamente, andaba caminando por una comunidad de aquí en San Salvador, una comunidad con alta presencia policial y alta presencia de policías y de militares. Y en la medida íbamos llegando o íbamos ingresando a la comunidad y empezar a hablar con la gente, había un factor que a mí me llamaba mucho la atención, esa secretividad a la hora de quererse expresar. De decir, hay que cambiar esta situación, pero, y siempre como en secreto,
que la situación económica nos está matando, decían. O sea, todo está caro, no puedo terminar el mes, tengo que endeudarme para poder comprar comida, o tengo que pedir prestado para poder pagar servicios básicos como agua, luz, teléfono. Y esta situación me llamó poderosamente la atención porque veías cómo la gente lo dice con ese miedo. Entonces, al parecer, la represión pasó de ser de criminales a una representación, a una represión de Estado actualmente. Entonces, esto lo hemos encontrado nosotros en el territorio comúnmente, y es un escenario desalentador en el sentido de cómo cambiamos esta situación de la gente si está viviendo bajo este factor miedo ya, en donde pasamos a ser gobernados por esta figura de miedo y no pasamos a ser gobernados por esta figura de respeto a nuestro sistema democrático y a nuestras leyes. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar y platicar con la gente, y que claramente pues el territorio nos dice una cosa completamente diferente ya. Aunque las encuestas no han mentido en el pasado, es muy probable que eso es lo que llegue a pasar. Considera que se puede ver un El Salvador sin arena. El Salvador no se puede ver sin ese desentendimiento en la política que pueda tener la gente, independientemente de los partidos políticos, independientemente de la bandera. La política la hacen los ciudadanos, la política la hacen los salvadoreños, y en la medida que los ciudadanos sean responsables de las decisiones políticas que se deben de tomar para resolver las necesidades básicas y claves de nuestro país, en esa medida nosotros vamos a empezar a salir adelante. Pero si ese poder de decisión nosotros lo dejamos ante una clase política o ante un grupo político, ahí nosotros nos estaríamos condenando básicamente a los mismos errores que hemos venido cometiendo durante mucho tiempo, y sobre todo tropezando con la misma piedra. Entonces yo creo que ese poder de decisión siempre va a estar en los ciudadanos, y que sea la voluntad del pueblo, ¿no? Yo sí tengo mucha esperanza en que los salvadoreños puedan cambiar la realidad y verdaderamente construir un país que sea para todos, ¿ya? O sea, no podemos dejar de pensar que podemos tener una sociedad en la cual todos seamos parte. Yo creo que ese es un sueño muy importante que tenemos generaciones actuales. Nosotros no venimos del conflicto armado, nosotros no queremos más polarización, nosotros queremos tener la libertad de poder vivir nuestra vida como nosotros queremos vivirla, bajo nuestras culturas, bajo nuestros principios, bajo nuestros valores. Entonces yo creo que eso sí vale la pena, y esa recapacitación la puede tener el pueblo salvadoreño al final del día. Entonces, ¿considera que puede desaparecer el Partido Arena del mapa si no llega a tener puestos de poder? ¿O cree que sobreviva con el trabajo en el territorio y esa recapacitación que pueda existir que usted menciona? Yo creo que siempre va a estar en nuestras manos el control del futuro que nosotros decidamos tener. En la medida que nosotros trabajemos, en la medida que nosotros tengamos acciones que verdaderamente hagan recuperar esa confianza en los salvadoreños, en esa medida, pues nosotros nos vamos a mantener. ¿Con qué ilusión? De crear los cambios necesarios y la evolución necesaria dentro de nuestros institutos políticos para poder presentar una oferta electoral mejor para los salvadoreños. Yo creo que al final del día, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, independientemente de banderas, independientemente de partidos políticos e independientemente de actores políticos. La decisión y la libertad siempre la van a tener los salvadoreños. Okay. Es bien conocido que en la Asamblea Legislativa hay un ambiente hostil para los diputados de oposición. ¿Cómo ha sido su trabajo como diputado de oposición en las comisiones en las que trabaja? Entiendo que está en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, en el de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y la Comisión de Defensa. Te lo pongo muy fácil. Como fracción legislativa nosotros hemos presentado un poco más de 130 propuestas de ley. Hasta el día de hoy, la Junta Directiva no ha aprobado absolutamente ninguna de nuestras propuestas de ley. Ninguna. Ha pasado a estudio de comisión, ninguna ha sido apoyada o discutida en el Pleno, y esa es una realidad a la cual nosotros nos enfrentamos constantemente. Dejemos de lado el hecho de que no aprueben nuestras propuestas de ley y que tiempo después ellos las retomen como propias. A nosotros eso no nos afecta. Al final del día lo que queremos es que se le lleve la solución a los salvadoreños a su problemática.
pero indigna verdaderamente el hecho de que propuestas de ley como suspender el cobro del impuesto del IVA temporalmente a la canasta básica, cuando estamos viendo una crisis en el alto costo de la vida, una crisis del precio alto que tiene la canasta básica, y que esta clase política no venga a querer estudiar esta propuesta o a querer apoyarla en el mejor de los casos, simplemente porque no viene de mi partido político o no viene de casa presidencial y puchemos el botón y que se apruebe automáticamente. Yo creo que eso es indignante y es condenable para esta clase política que ahora está en el gobierno, porque refleja ese hecho de que no existe madurez política, que no existe esa intención de verdaderamente cambiar nuestra realidad, y por eso yo siempre abogo al hecho de que los salvadoreños nos podemos dar cuenta de esto, de poder generar un equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que temas como el sistema de educación que estamos teniendo actualmente no está dando los resultados que nosotros deseamos, sea puesto en la mesa y no se apruebe en 45 minutos políticas monetarias como el Bitcoin como moneda de curso legal. Si ese dinero nosotros lo hubiésemos invertido en educación, quizás otro resultado tuviéramos. O si ese dinero que se invirtió en esa política de gobierno, porque no fue de Estado, lo hubiésemos destinado para poder generar un sistema de transporte público decente para nuestra gente, yo creo que eso hubiese generado un cambio muy importante para nuestro país. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es justamente ese equilibrio que lleve al debate y a la discusión, porque de eso se trata. Eso es la naturaleza de la Asamblea Legislativa. Pero tener que irte a sentar en una sesión plenaria en donde tengas que esperar qué es lo que envía a Casa Presidencial para que no exista una discusión y que la Asamblea Legislativa se desnaturalice y se convierta en una mera tramitadora del órgano ejecutivo, ahí ya estamos teniendo un problema enorme en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra democracia, porque ¿qué sentido tendrá entonces tener este órgano del Estado? ¿Qué sentido podrá tener el hecho de tener funcionarios públicos como diputados? Si ahora las decisiones vienen directamente del órgano ejecutivo, él es quien legisla, juzga y propone y ejecuta también. Entonces al final del día vemos cómo esta desnaturalización de nuestras instituciones, esa falta de independencia al final del día, repercute directamente en cuestiones tan sencillas de los salvadoreños y tan simples como el bolsillo, en educación, en salud. ¿Por qué? Porque no estamos abordando los problemas que verdaderamente necesita la sociedad, que se trabajen y que se resuelvan. Y si llega usted a ganar un puesto en la Asamblea Legislativa nuevamente, ¿cómo va a impulsar sus propuestas con este panorama? Primero haciendo el llamado a la población salvadoreña de lo importante y de las cosas buenas que se pueden lograr si nosotros generamos ese equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa, en los cambios importantes que podemos hacer si verdaderamente optamos por una buena Asamblea Legislativa y no una Asamblea Legislativa que esté sometida, en donde podamos poner en la mesa temas importantes como la generación de empleo, como un diseño de transporte público para resolver la situación del tráfico que es insufrible, por lo menos aquí en el departamento de San Salvador, en donde podamos hablar sobre un sistema de salud decente y poder cumplir con las promesas que ellos hicieron y que le fallaron a los salvadoreños, al gremio médico, por ejemplo, la indemnización que les prometieron por el fallecimiento de sus familiares durante la pandemia. Creo que eso es algo que hay que cumplirlo. O al gremio de los maestros, en donde están entregados ellos a su vocación de formar a las nuevas generaciones, pero los tenemos con salarios de hambre. Y no es posible que en nuestro país un médico, un maestro, esté ganando un salario de hambre mientras existen políticos en el gobierno que tienen salarios de 10,000 o presupuestos de 14,000 dólares o salarios de 4,000 dólares y que todavía digan que apenas sobreviven con esos salarios. Yo creo que ahí hay que hacer una reforma completa a nuestro sistema y empezar a valorar lo que verdaderamente le suma a nuestro país y empezar a dejar atrás lo que le resta a nuestro país. Parte de eso tiene que ver con su plataforma. Claro, nuestra plataforma está enfocada primeramente en reconocer cuáles son los principales problemas que tiene nuestro país. El sistema de pensiones. Hoy nosotros como jóvenes
Estamos conscientes de que vamos a trabajar y que muy probablemente no vayamos a tener una pensión digna a la hora de nuestro retiro. Hay que hacer una reforma completa al sistema de pensiones. Y una de las primeras cosas que yo digo es derogar ese artículo en donde le dio la potestad a este gobierno de darse esos 4 años de gracia para no pagar intereses y capital. Eso es crucial y fundamental. Segundo, y lo más importante, en donde no vamos a permitir más que este gobierno o que los futuros gobiernos le sigan metiendo la mano al fondo de pensiones de los trabajadores, porque ese es dinero ganado por los salvadoreños, por el sudor de su trabajo, y no es posible que el fondo de pensiones siga siendo la caja chica de cualquier gobierno. Entonces hay que prohibir tajantemente de que el fondo de pensiones sea utilizado por cualquier gobierno. Tienen que ser responsables a la hora de administrar los fondos públicos, tienen que reducir el gasto público y en la medida que sean responsables ahí van a empezar a salir adelante. Y lo otro que creo que es crucial también en el tema de las pensiones es que cada uno de nosotros los salvadoreños tengan la libertad para decidir a dónde ponen sus ahorros de pensiones, si lo quieren en una institución privada o si lo quieren en una institución pública. Pero la decisión tiene que ser de los salvadoreños. Aquí no vamos a estar queriendo obligar a alguien de dónde vas a poner tus ahorros. ¿Por qué? Porque al final del día entonces dejaría de ser dueño la misma persona de los ahorros de su trabajo. Entonces ese es un factor principal y crucial. De ahí otra propuesta que tenemos, el sentido de educación. Hay que ser conscientes de que una sociedad que no es educada es una sociedad que está sometida a los poderes en turno. ¿Por qué? Porque a los políticos actualmente les interesa una sociedad que no sea educada. Entonces nosotros tenemos que venir y garantizar que exista una buena educación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo con lo que ellos prometieron y no cumplieron. La construcción de las 5.000 escuelas, 2 escuelas por día, decían ellos. Al final del día nosotros vimos que estas escuelas no se construyeron. Dijeron que iban a construir 20 escuelas con las ganancias del Bitcoin y al final del día no las construyeron. Tenemos que dignificar el salario de los maestros, que eso es crucial y fundamental. Necesitamos buenos maestros y maestros capacitados. Y eso se crea con inversión pública. Y ese gasto sí lo tenemos que asumir, porque lo tenemos que lograr. Necesitamos los mejores maestros para las futuras generaciones, para que éstas puedan ser formadas. ¿Usted se identifica con el pensamiento liberal? Yo soy una persona liberal plenamente. Creo en las libertades de los individuos y sobre todo en las libertades de los salvadoreños. Soy consciente que entre más libertad tenga un salvadoreño, es mucho más fácil que pueda realizar su proyecto de vida. Pero la agenda de Nayib Bukele con respecto al Bitcoin que usted ha mencionado no va en sintonía con favorecer también el libre mercado de alguna manera. Completamente en contra, porque la figura del Bitcoin nace para darle la libertad al individuo de poder invertir su dinero en este. Pero cuando un Estado condiciona los fondos públicos de un ciudadano a esta situación, ¿a dónde queda la libertad? ¿Por qué utilizaron fondos públicos cuando cada uno puede ser libre de decidir si quiere invertir o no en un criptoactivo? Entonces ahí es donde entran las incongruencias de parte de este gobierno, en donde simplemente quisieron darle publicidad a un tema que muchos no entendían, que era muy innovador. Y él quiso sacar ventaja de este boom en publicidad que existía alrededor de esta figura. Más del 90% de los salvadoreños puede asegurar que no le causó ningún beneficio a su economía familiar. Pero este beneficio o esta falta de beneficio que existió en una política de gobierno como esta, simplemente es una repercusión de que se utilizaron fondos públicos, porque al final del día nadie nos hubiese afectado que cualquiera que hubiese querido invirtiera en esto, pero lo hizo el gobierno con el dinero de los salvadoreños. Ahí sí hay una implicación directa y ahí sí hay una falta de libertad hacia los salvadoreños. Entonces yo por eso no creo el discurso de libertad que nos quiera vender el presidente o sobre todo este gobierno. Pero entonces, ¿qué propone usted o también la fracción de Arena en este caso? Porque también ha mencionado sobre la precariedad que existe en los territorios. ¿Qué propone? ¿Qué alternativa? Mira, una de las propuestas con respecto a este tema, primero es derogar al Bitcoin como moneda de curso legal. Que sean los salvadoreños quienes decidan y tengan la libertad si quieren invertir o no en este tema, pero que no se estén utilizando fondos públicos. No vamos a permitir nosotros que se esté utilizando el dinero de los salvadoreños
para beneficiar a un proyecto de gobierno que beneficia solo a unos pocos. Eso es lo principal. Segundo, necesitamos más y mejores empleos en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generarle las condiciones necesarias, los incentivos necesarios para poder tener tanto inversión extranjera como inversión nacional. Y eso únicamente se logra creando esa seguridad jurídica tan necesaria. ¿Y qué es la seguridad jurídica? El respeto a las leyes. No podemos vivir en una sociedad en donde existe una clase política que no respeta las leyes, pero obliga a sus ciudadanos a tener que respetarlas. Y si no las respetas, pues te cae todo el peso de la ley. Por eso hay un dicho famoso que dice, para mis amigos todos, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces ahí estamos en una situación en donde a sus amigos, los políticos, no le aplican la ley, pero a los salvadoreños sí se nos aplica la ley. Entonces tenemos que tener una sociedad que se base en el Estado de Derecho y en el respeto a las leyes. Y si nosotros generamos esa seguridad jurídica, vamos a obtener mejor inversión. Porque si nos damos cuenta de algo, El Salvador en la región está a la cola del crecimiento económico. O sea, El Salvador es como que fuera la selecta, ¿me entendés?, en Centroamérica, en donde nos ilusiona a todos el hecho de poder ir a un mundial, nos ilusiona a todos el hecho de que podamos nosotros tener un crecimiento económico y tener ese ambiente de prosperidad en nuestro país. No generamos las condiciones necesarias para que esta ilusión suceda. Y por eso estamos condenados a cuánto tiempo no vamos a ir al mundial nosotros. Porque ¿qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Cambiar técnico no es simplemente el hecho que nos va a ayudar a mejorar para que podamos lograr este sueño. Cambiar ministros no es algo que nos va a ayudar para lograr este despegue económico. Tenemos que tener políticas de Estado que sean aplicables en el mediano y largo plazo para así poder generar todas las condiciones necesarias de inversión en nuestro país y generar todos los empleos necesarios para nuestra gente y que empezamos a combatir el problema real, que es el problema de la pobreza. Y la pobreza únicamente se combate generando riqueza. Así que nuestra sociedad no debe de caer en ese discurso que hoy ser rico es malo, o el hecho de que porque seas rico es porque estás haciendo cosas malas. No podemos seguir condenando a nuestra sociedad en donde sigamos condenando el éxito, o sigámosle reprochando al exitoso el por qué él es exitoso y otros no. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a generar todas las condiciones necesarias en donde los salvadoreños puedan alcanzar todo el éxito que sea posible. Para finalizar, ¿qué proponen en el tema de seguridad? Porque ciertamente la pobreza es una de las mayores preocupaciones actualmente, pero con el tema de seguridad pareciera que la población está contenta con las medidas, de cierta manera, aunque también hay graves violaciones a los derechos humanos. Pero ¿qué alternativa le dan a los salvadoreños? Mira, no puede ser posible que la estrategia de seguridad en nuestro país esté basada o sustentada en la figura de un régimen de excepción. Nosotros tenemos que empezar a generar las políticas de Estado necesarias para que el tema de seguridad sea sostenible y aplicable en el tiempo. ¿Bajo qué premisa? Que no sigan pagando salvadoreños inocentes que no tienen vínculos con el crimen y que estén pagando arbitrariamente. Yo creo que tenemos que reconocer las cosas positivas, pero también tenemos que señalar las cosas negativas dentro de nuestro país. Y si nosotros seguimos renunciando a garantías constitucionales con respecto a estas medidas de seguridad que se están tomando, prácticamente nos estaríamos condenando a ciertas situaciones de aquí al futuro. Lo que tenemos que hacer es generar todas las políticas de seguridad que sean necesarias para que sean sostenibles, para que salvadoreños no estén pagando arbitrariamente y para que el crimen, las pandillas, sean castigados verdaderamente como se requiere. Por eso siempre lo he dicho yo. Los pandilleros y las maras a la cárcel. Los salvadoreños inocentes, a ellos se les tiene que aplicar el debido proceso y tienen que recobrar su libertad. Eso es crucial. Y sobre todo un último mensaje también. A los corruptos que liberan pandilleros y liberan líderes y cabecillas de las maras por la puerta de atrás, a esos también hay que meterlos en la cárcel, porque no queremos ni criminales ni corruptos de aquí en adelante en nuestro país.